El hombre bicentenario. Así comienza esta historia. Quien te habla es tu amigo Juanza. El legislador Gerald Martin llevó a su casa un robot modelo NDR que compró a la empresa Robots Y Hombres Mecánicos S.A.A. La niña de la familia lo llamó Android y con ese nombre lo identificó toda la familia. El trabajo del robot consistía en hacer las labores del hogar, pero también jugaba con la señorita y la niña. Pero un día demostró sus cualidades artísticas cuando a pedido de la niña talló un pequeño adorno de madera. Gerald quedó sorprendido con la creatividad que el robot tallaba la madera y le ordenó que leyera libros sobre diseño de muebles. Y fue así que Android aprendió a hacer muebles con diseños exquisitos. Intrigado por el talento que tenía Android, Gerald lo llevó a la oficina regional de robots y hombres mecánicos para preguntarles de dónde provenía esta creatividad. Y el robot psicólogo Merton Maskin no supo explicárselo y le pidió que dejara al robot para estudiarlo. El señor se negó y volvió a casa con Android. El robot, con sus creaciones artísticas en madera, hizo ganar mucho dinero a la familia Martin. Pero como Gerald era un hombre honesto, depositó la mitad de las ganancias a nombre de Android. Con este dinero, el robot pagó todas las reformas para mantenerse actualizado en robótica, pero conservó su cerebro positrónico generalizado. Cuando nació George, Android le pidió su libertad al señor. Gerald, quien ya era un anciano, se sintió muy ofendido por tal petición, pero finalmente la niña lo convenció de que le concediera la libertad al robot. Luego el tribunal regional también ratificó su libertad. Android, como robot libre, se fue a vivir solo, pero la niña y George lo visitaban a menudo. En una de sus visitas, George le contó que su abuelo estaba muriendo. El robot fue a despedirse del señor y esa fue la primera vez que contempló la muerte de un ser humano. En su afán de parecerse a los humanos, Android comenzó a vestirse, lo que no fue bien visto por la gente. Por este motivo, en una ocasión cuando iba a la biblioteca, dos muchachos se enojaron al verlo vestido e intentaron destruirlo. Querían ordenarle que se desarmara, pero George lo salvó. La niña, que ya tenía 83 años, se enojó mucho por las agresiones que sufrió el robot y le ordenó a George y a Paul que trabajaran para que se aprobaran una ley que prohibiera a los humanos dar órdenes que causaran daño a los robots. Esta ley se aprobó el día de la muerte de la niña. Cuando Android tenía 100 años, le pidió a Paul Martin que le consiguiera una cita con el presidente de Robots y Hombres Mecánicos, Smythe Robertson. Recibió al robot y este le convenció para que los técnicos de la empresa le reemplazaran su cuerpo metálico por un cuerpo orgánico, es decir, amigos, un cuerpo androide. Sin reemplazar su cerebro positrónico generalizado, que lo hacía un robot excepcional y versátil, Android dejó de escribir historias sobre robots y se dedicó a estudiar su nuevo cuerpo androide, ciencia a la que llamó robobiología. Mientras tanto, la empresa Robot y Hombres Mecánicos estaban fabricando ordenadores centrales, es decir, cerebros positrónicos que se comunicaban mediante microondas con miles de robots que no tenían cerebro. Estaban separando el cerebro del cuerpo
influenciados por la experiencia que habían tenido con Android, y ya no querían robots que le causaran problemas. Luego de la muerte de Paul, el último descendiente de la familia Martin, Android diseñó una cámara de combustión que le permitiera comer y respirar, y luego se dirigió a hablar con Alvin Mandescu, el director general de Robots y Hombres Mecánicos, para pedirle que incorporase a su cuerpo androide este dispositivo u otros más que llegara a necesitar en el futuro, aunque en un principio Mandescu no estuvo de acuerdo. Android logró convencerlo ofreciéndole a cambio los derechos para que la empresa utilizara la tecnología robótica y protésica para seres humanos que él había diseñado. Android fue operado con éxito. El robot parecía humano y tenía órganos idénticos a los que tienen las personas, pero eran prótesis que él mismo había diseñado. Cuando cumplió 150 años, la empresa Robots y Hombres Mecánicos lo homenajeó, declarándolo el robot sesquicentenario. Décadas después, el robot viaja a la Luna. Aquí trabajó 5 años haciendo prótesis adaptadas para una menor en gravedad. Y cuando regresó a la Tierra, llegó dispuesto a luchar para ser reconocido legalmente como un ser humano. Fue así que conoció a Chit-Lin Shin, presidenta de la Comisión para la Ciencia y Tecnología. A Chit-Lin le agradó el robot y durante años lo ayudó en su lucha para conseguir su humanidad. Pero le hizo ver a Android que su cerebro era la muralla que se oponía en su deseo de ser considerado como humano, ya que este órgano era el que le hacía la diferencia entre el hombre y una máquina, entre un hombre y una máquina. Entonces, el robot decidió someterse a una operación para que las sendas de su cerebro poco a poco se fueran apagando, y programó su final para el día que cumpliera 200 años. Y ese día, como premio a su sacrificio, fue declarado el hombre bicentenario. Android murió feliz por ser declarado hombre, estrechando la mano de Chit-Lin y con su último pensamiento fugaz para la niña. Y después de haber escuchado esta bonita historia, cuéntame si tú podrías decirme que el hombre bicentenario, Android, puede ser considerado un ser vivo, o tú crees que no podríamos considerarlo un ser humano. Te leo tu respuesta del por qué sí o del por qué no. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.